Imaginen perder no solo a la persona que más amaban, sino también la vida que construyeron junto a ella. Y, en medio del dolor, descubrir que la traición más cruel no viene de un extraño, sino de la sangre de su propia sangre. Fue exactamente eso lo que me pasó a mí. Mi nombre es Carmen, tengo 58 años, y hasta hace poco, creía conocer a mi familia. Creía que el amor, la gratitud y la lealtad eran la base de todo lo que habíamos levantado, construido. Pero, después de que mi marido, Roberto, falleció, descubrí que estaba equivocada. Amargamente equivocada. Por casi 3 décadas, Roberto y yo trabajamos codo a codo, lado a lado. Fueron madrugadas sin pegar ojo, sin dormir, días agotadores, sacrificios incontables. Todo para garantizar una vida estable, un hogar seguro, un futuro prometedor para nuestra hija, Carolina. Ella creció rodeada de comodidades, estudió en las mejores escuelas, jamás le faltó nada. Y yo creía que eso había creado entre nosotras un lazo inquebrantable. Pero todo se vino abajo la mañana en que el abogado, el doctor Vasconcelos, leyó el testamento. Sentada en ese sillón de cuero envejecido, mis manos temblaban como nunca. El corazón parecía querer escapárseme del pecho. Carolina, a mi lado, vestía un traje demasiado elegante, demasiado caro, casi como si estuviera lista para un desfile, y no para escuchar la última voluntad de su padre. Con un carraspeo seco, el abogado anunció: a mi esposa, Carmen, le dejo la cabina del Camino de la Sierra, con todo su contenido. Esa construcción vieja, podrida, olvidada por el tiempo. Un lugar donde yo jamás imaginé vivir. Y, aún así, fue todo lo que recibí. La voz del abogado prosiguió: a mi hija, Carolina, le dejo la casa familiar en la Avenida de las Palmeras, todas las cuentas bancarias, las inversiones, y la suma de 8 millones de pesos. La casa donde viví casi 3 décadas. Los frutos de todo mi sacrificio. Todo entregado a ella. Y a mí, solo una cabina en ruinas. Cuando intenté argumentar, mi hija solo sonrió. Una sonrisa fría, calculadora. No hay error, mami. Papi sabía exactamente lo que hacía. Salí de esa oficina como quien sale de un doble funeral. El sol me quemaba la piel, pero dentro de mí solo había hielo. Esa misma noche, Carolina se me acercó mientras yo cortaba verduras en la cocina. Sus palabras fueron como cuchillos. Mamá, esta casa ahora es mía. Tienes una semana para irte. Ve a vivir a tu cabina. Una semana. Fue todo lo que me dieron. Y así, con 2 maletas y un dolor que no me cabía en el cuerpo, dejé atrás la única casa que conocí como adulta. Vi a mi hija parada en la entrada, observando, sin una gota de arrepentimiento en la mirada. La cabina, ¡ay! La cabina. Ventanas rotas. Techo podrido. Paredes que crujían como si lloraran junto conmigo. En esa primera noche, echada sobre una manta rota, mirando las estrellas a través de un hueco en el techo, lloré como una niña. No solo por la casa, sino por la hija que perdí sin darme cuenta. Pero en esa oscuridad, algo comenzó a nacer dentro de mí. Una chispa. Un instinto de supervivencia que yo misma desconocía. Carolina creía que me había derrotado. Pero ella no tenía ni idea de lo que estaba escondido en esa cabina olvidada. Y cuando el secreto salió a la luz, su mundo dio un vuelco. Porque, a veces, aquello que nos parece una maldición, se revela como el mayor regalo de la vida. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like, y comentar aquí abajo desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Pero recuerda, no siempre la herencia más valiosa está hecha de ladrillos, oro o plata. A veces, es aquello que nadie te puede arrancar, la fuerza que nace del dolor. Imagina mudarte a un lugar aislado, rodeado solo por el silencio y por las sombras de recuerdos que insisten en no desaparecer. Y, cuando por fin crees que nada más puede pasar, alguien toca a tu puerta. Fue exactamente así, 2 semanas después de llegar a esa cabina olvidada por el tiempo. El vecino más cercano, el señor Antonio, apareció de repente. Un hombre de edad, el sombrero gastado por el polvo del camino, la mirada profunda como quien ha sido testigo de mucho más de lo que está dispuesto a revelar. Me miró por unos segundos, se quitó el sombrero con un gesto respetuoso y dijo en voz baja, casi como si estuviera confesando un secreto: Carmen,
siento mucho lo de Roberto. Y siento aún más todo lo que le está pasando. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, llenas de significados ocultos. Solo le di las gracias, intentando esconder el dolor que todavía me palpitaba por dentro. Él continuó. Llevo 40 años viviendo aquí. Vi muchas cosas en esta tierra. Su marido era un hombre inteligente, muy inteligente. En ese instante, yo no lo entendí, pero su frase ya no salió más de mi cabeza. Sonaba como un acertijo, una advertencia, una pista dejada a propósito. Los días pasaron. El luto transformaba mi cuerpo. Perdí peso. Mis manos se hicieron ásperas, marcadas por el trabajo duro. El pelo ya no tenía brillo y los surcos alrededor de mis ojos revelaban el peso del tiempo. Pero, detrás de las marcas, había algo nuevo, una dureza que nunca había estado en mí, una llama de determinación, encendida por la necesidad de aguantar, resistir. Fue entonces, en una mañana cualquiera, mientras barría el porche de la cabina, que algo pasó. Una tabla suelta se dio bajo mis pies. Y allí, parcialmente enterrada, reposaba una llave antigua. No era una llave común. Era pesada, adornada, repleta de símbolos grabados, símbolos que yo no reconocía, pero que parecían cargar una historia. La levanté contra la luz. La frialdad del metal envejecido contrastaba con el calor de mi piel. La pregunta me atravesó como un rayo. ¿Para qué puerta será esta llave? Por la noche, a la luz temblorosa de las velas, observé cada detalle. Los símbolos, delicados, misteriosos. Con cada minuto que pasaba, algo crecía dentro de mí. Por primera vez en meses, no era tristeza lo que sentía. Era curiosidad. Y detrás de la curiosidad, esperanza. Yo no lo sabía todavía, pero esa llave era el parteaguas, punto de inflexión. Era el detonante de una revelación que cambiaría completamente el rumbo de mi vida. En los días siguientes, la llave se convirtió en una obsesión. La cargaba en el bolsillo como quien lleva un talismán. Trabajaba, recogía leña, buscaba agua, arreglaba goteras en el techo, pero mi mente solo pensaba en ella. Y, todas las noches, regresaba a observarla. Al cuarto día, decidí explorar la cabina de forma meticulosa. Si había una llave, debía haber una cerradura. Y yo la encontraría. Bajé al sótano por primera vez. El aire estaba impregnado de moho y silencio. Las tablas crujían a cada paso, como si alertaran que estaba yendo demasiado lejos. La luz de la linterna temblaba en las paredes de piedra fría. Y fue allí, al fondo, casi escondida detrás de un estante viejo, que la vi. Una pequeña puerta de metal. La cerradura tenía los mismos símbolos grabados en la llave. El corazón me disparó. Mis manos temblaban. El momento había llegado. Inserté la llave. Giró suavemente, como si hubiera esperado décadas solo por ese instante. Un clic resonó, bajo, pero profundo. La puerta se abrió, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Dentro, un sobre grueso y una caja de metal más pequeña. Los llevé conmigo hasta la luz de la sala principal. El sobre revelaba escrituras de tierras, mapas y documentos con sellos oficiales. Pero había más, papeles fechados de la década de 1930 y un informe reciente, indicando depósitos valiosos en el subsuelo de esa propiedad. Cuarzo de alta calidad. Piedras semipreciosas. Riqueza oculta bajo mis pies. Y entonces, la caja menor. Dentro de ella, una carta. Dirigida a mí. Escrita por Roberto. Las primeras palabras me quitaron el aliento. Mi querida Carmen. Era como escuchar su voz de nuevo. Una mezcla de dolor y consuelo. Él explicaba por qué le había dejado todo a Carolina, y solo la cabina para mí. No era un castigo. Era una prueba. Un último desafío. Porque él sabía que solo yo tendría la fuerza necesaria para sobrevivir allí y descubrir la verdad. Roberto lo había previsto todo. Carolina, con su codicia, jamás tendría la paciencia de aguantar la soledad y el peso de la vida en esa cabina. Pero yo sí. La carta revelaba más. Los derechos mineros de la propiedad valían mucho más que la casa y el dinero entregados a Carolina. Y ahora, me pertenecían. Junto con la carta,
un número enigmático, 186. Las lágrimas resbalaban por mi rostro. Pero esta vez, no eran solo de dolor. Eran de liberación. Yo había sido puesta a prueba. Y había ganado. Pero lo que yo no sabía, es que el verdadero enigma aún estaba por llegar. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por aquellos que más amabas, y, al mismo tiempo, protegido por ellos de un enemigo que parecía invisible? Así me sentí esa noche, sentada en el suelo frío de la cabina, sosteniendo la carta de Roberto. Él lo había orquestado todo. Cada detalle del testamento cruel, cada decisión que parecía injusta, todo era parte de un plan silencioso. Un plan para blindarme, protegerme, de Carolina, y, a la vez, entregarme algo que ella jamás podría tocar. Sus palabras me quemaban la piel con amor y dolor. Roberto me conocía, sabía que yo sobreviviría a esa prueba. Y conocía a Carolina, sabía exactamente en quién se había convertido. ¿Cuántos años había esperado para ver la verdadera cara de la hija que criamos juntos? ¿Cuándo se dio cuenta de la crueldad que había crecido en ella? Esa noche, por primera vez en meses, no sentí desesperación. No me sentí abandonada. No me sentí traicionada. Sentí algo que había olvidado: poder. Carolina pensaba que me había destruido. Pensaba que había ganado. Que finalmente se había deshecho de la madre que consideraba un estorbo. No tenía ni idea de lo que yo había heredado. No tenía ni idea de que su propia crueldad había sido el examen que Roberto predijo que ella fallaría. Al día siguiente, manejé a la ciudad. Mi destino, el banco. La caja fuerte 186 me estaba esperando. Dentro, documentos legales, informes geológicos y cartas de empresas mineras interesadas en la propiedad. Una oferta reciente, 80 millones de pesos. Solo unos días antes de la muerte de Roberto. Mientras regresaba a la cabina, no podía dejar de pensar en Carolina. Probablemente despilfarrando la plata, gastando el dinero, como si fuera su gran triunfo. Ella no sabía que la mujer que había despreciado, la madre que trató como basura, acababa de volverse millonaria. Pero aún no era hora de revelarlo. Primero, necesitaba planificar. Los días siguientes se transformaron en un torbellino silencioso de investigación. Roberto había sido meticuloso en su planificación, y yo sería igual de cuidadosa en la ejecución. El primer paso: un abogado de confianza. Alguien que Carolina no conociera. El doctor Rodríguez, especializado en derechos mineros, examinó los documentos con atención. Sus ojos brillaron. Señora Oliveira, esto es extraordinario. Su marido tenía todo organizado. Esos derechos mineros son legítimos, y están a su nombre. Un alivio recorrió mi cuerpo. La casa y el dinero habían quedado con Carolina, pero los derechos mineros, solo míos. Siguiendo el consejo del doctor Rodríguez, contraté al geólogo doctor Castro, un hombre experimentado, con ojos que brillaban al hablar de rocas y minerales. Por 3 días, observé cada movimiento de él en la propiedad, anotando cada detalle. Mientras tanto, mantuve la fachada de la mujer abandonada, luchando por sobrevivir en una cabina en ruinas. Y Carolina. Carolina hacía exactamente lo que Roberto predijo. Gastos absurdos. Compras impulsivas. Joyas, carros, viajes, todo sin planificar el futuro. Cada chisme que escuchaba en el supermercado, cada detalle que descubría a través de conocidos de la ciudad, me mostraba su codicia desenfrenada. Cuando el doctor Castro me entregó el informe final, no pude contener la sonrisa. Señora Oliveira, su propiedad es un tesoro literal. Cuarzo, amatista de calidad gema, turmalina verde, depósitos extensos. ¿El valor? Conservadoramente, entre 22 y 30 millones de pesos. Casi 4 veces más de lo que Carolina había heredado. Esa noche, cenando a la luz de las velas, comprendí el verdadero plan de Roberto. Él había transformado mi aparente humillación en la mayor victoria de mi vida. Pero mi observación no paró ahí. Carolina seguía mostrándome su verdadero carácter. Una tarde, en el banco, escuché su voz, alta, impaciente, gastando cada centavo a toda prisa. Ya estaba pidiendo préstamos contra su propia herencia. Roberto había entendido la naturaleza de ella mejor de lo que yo imaginaba. Ella buscaba gratificación inmediata,
e ignoraba el valor del tiempo y de la paciencia. Al día siguiente, encontré a Carolina en una de las tiendas más caras de la ciudad. Se probaba un abrigo costoso, dando vueltas en el espejo, planeando su viaje a París. Y yo sabía que ella no tenía idea de lo que estaba pasando en realidad. Carolina creía que controlaba el juego, que era la ganadora, pero ella nunca se dio cuenta que la verdadera fuerza siempre estuvo conmigo, y el próximo movimiento sería mío. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería observar a alguien que amas destruirse poco a poco, sin que esa persona se dé cuenta de que tú estás mirando? Fue exactamente eso lo que hice esa tarde. Detrás de un perchero de vestidos, escondida, pude ver a Carolina. Cada gesto de ella, cada elección era reveladora. Compraba compulsivamente los artículos más caros, sin preguntar el precio, como si la plata pudiera llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. 4 bolsas en las manos, y un paso atrás, manteniendo la distancia, la seguí silenciosamente. Primera parada, agencia de viajes. Pasó más de 1 hora planeando vacaciones lujosas. Después, corredor de bienes raíces. Mirando catálogos de casas inalcanzables, incluso con la herencia que recibió. Era fascinante y triste. Carolina estaba viviendo como alguien que se sacó la lotería, sin la menor noción de cómo manejar riqueza real. Impulsiva, imprudente, a punto de hundirse financieramente. De vuelta a la cabina, hice mis cálculos. 900,000 pesos al mes. A ese ritmo, sus 50 millones le durarían menos de 6 años. Sin contar los intereses que ya acumulaba en préstamos. Roberto tenía razón. Carolina no tenía disciplina, pero yo sí. Mientras las velas parpadeaban a mi alrededor, el bosque susurrando afuera, tomé una decisión. Era hora de transformar mis derechos mineros en realidad, a mi manera, en mis propios términos, en el momento justo. Carolina tendría su sorpresa, pero primero, tendría su caída. 6 meses después, mi vida había cambiado de formas que nunca imaginé. Vendí los derechos mineros a una compañía confiable por 540 millones de pesos, garantizando también regalías futuras. Pero, por fuera, la cabina seguía igual, sencilla, casi abandonada. Por dentro, discretas mejoras, agua entubada, electricidad, comodidad suficiente para mí, pero sin levantar sospechas. Mi abogado, el doctor Rodríguez, estructuró todo con cuidado. La plata estaba protegida, diversificada. Yo tenía libertad, seguridad, y algo que Carolina jamás entendería, control absoluto sobre mi propia vida. Mientras tanto, Carolina continuaba su caída predecible. Mis fuentes en la ciudad me mantenían informada. Conversaciones furtivas en el supermercado, en el banco, en el correo, todo revelaba su ritmo de autodestrucción. Vendió carros, canceló viajes caros, pero las deudas seguían aumentando. 15 millones de pesos en pocos meses. ¿Y lo más revelador? Esa mirada en la farmacia, comprando ansiolíticos, pastillas para dormir, la desesperación comenzando a transparentarse. Y entonces, la llamada. ¡Mamá! La voz de Carolina sonaba pequeña, vulnerable, casi infantil. Una mezcla de miedo y arrepentimiento que no escuchaba desde que era chiquita. Hola, Carolina. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a verte? Es urgente. Miré por la ventana a la oscuridad del bosque. Una extraña calma me invadió. Claro, cuando es muy importante. 1 hora después, escuché el carro acercarse. Pero ya no era el modelo lujoso. Era un vehículo viejo, probablemente de segunda. Carolina salió lentamente, cada movimiento costándole esfuerzo. Su rostro, hinchado, marcado por las lágrimas. Sus ojos rojos, y llenos de desesperación. Mamá, su voz falló. Cometí errores terribles. No respondí de inmediato. Solo la observé. El recuerdo de las veces en que ella buscó mi ayuda cuando niña, y de cómo eso cesó cuando creció y se alejó. ¿Quieres pasar? Pregunté finalmente. Ella asintió. Guiándola adentro, preparé té, como si supiera que esa conversación llegaría. Sentada en la silla de visitas, Carolina miró alrededor como si viera la cabina por primera vez. En realidad, no está tan mal como pensaba.
Le hiciste mejoras. Hice lo que pude, respondí. Ella se quedó en silencio, manos retorciéndose en el regazo. Mamá, estoy en apuros. Apuros serios. ¿Qué clase de apuros? Plata. Debo, mucho más de lo que puedo pagar, susurró. Pensé que tendría más tiempo, que el dinero de papi duraría para siempre. Pero hice inversiones estúpidas. Compré cosas caras, gasté sin pensar. Los intereses me están ahorcando, asfixiando. La miré, mi niñita, que ahora parecía una extraña vulnerable. Pero, sentada allí, en mi humilde cabina, pude ver un atisbo de la chica que solía ser. ¿Y qué quieres que yo haga? Pregunté suavemente. Necesito tu ayuda, mamá. Sé que no la merezco, pero eres la única familia que me queda. Y allí, en esa noche, todo cambió. El poder que yo había recuperado, la fuerza que había descubierto, ahora se encontraba frente a frente con quien había sido mi mayor preocupación. El juego que Roberto comenzó estaba llegando a su momento decisivo. Pero la pregunta permanecía, ¿Carolina conseguiría aprender o había llegado demasiado tarde? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Carolina. Y, por un instante, mi corazón se me ablandó. Después de todo, era mi hija. La niña que había amado incondicionalmente, sin importar cuánto dolor me hubiera causado. Carolina, dije con calma. Ella respiró profundo, tratando de recomponerse. Hace 6 meses, me mandaste a vivir en medio del monte. Me llamaste vieja inútil, me humillaste delante de todos los que conocías, me echaste de mi propia casa. Lo sé, mamá, lo sé. Y me arrepiento tanto. Mientras sus palabras caían, mi cuerpo recordaba cada golpe, cada humillación, cada fotografía destruida, cada palabra cruel que resonaba en mi memoria. ¿Y ahora? Pregunté, firme. Vienes a esta cabina que considerabas indigna pidiendo ayuda. Dime, ¿qué cambió? Ella titubeó. No es por la plata, mamá. Me di cuenta de lo que hice. Tuve tiempo para pensar, para ver cómo traté a la única persona que siempre me amó de verdad. Una parte de mí quiso creerle, pero otra parte, aquella que sufrió silenciosamente por meses, recordaba bien el dolor. ¿Sabes qué aprendí viviendo aquí, Carolina? Pregunté, mirando fuerte en sus ojos. ¿Qué, mamá? Dijo ella, casi susurrando. Aprendí que puedo sobrevivir sin ti. Aprendí que no necesito la aprobación de nadie para tener valor. Y aprendí que a veces las personas que más nos hieren son las que menos merecen nuestra ayuda. Ella bajó la cabeza. Mamá, por favor, cuando resuelva mis problemas financieros, te lo pago. Sonreí levemente, sin alegría. ¿Con qué dinero, Carolina? Por lo que vi, te has quemado casi toda tu herencia. El silencio planeó en la cabina. Ambas sabíamos la verdad. Ella no tenía respuesta. Caminé hacia la ventana, mirando la oscuridad allá afuera. Por meses, imaginé este momento, soñé con verla implorando, y, en el fondo, me preparé para ser despiadada. Pero ahora, viéndola realmente quebrada, mi corazón se dividió. Mamá, su voz era suplicante, si no consigo esa plata, lo voy a perder todo. ¿Y por qué eso debería importarme, Carolina? Pregunté, firme. Cuando tú tenías todo y yo nada, ¿a ti te importó mi bienestar? Ella bajó la cabeza, murmurando. Me odio por eso. El momento de la verdad había llegado. El momento en que necesitaba decidir quién realmente quería ser. Cruel como ella fue conmigo, o fuerte, pero capaz de misericordia, como Roberto creía que yo podía ser. Carolina, dije finalmente, te voy a hacer una oferta. Una única oferta. Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. Cualquier cosa, mamá. Acepto cualquier término. Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Aún no has escuchado los términos. Me senté frente a ella. Firme, Carmen, controlando cada palabra. Te voy a prestar 5 millones de pesos para cubrir tus deudas y darte un pequeño margen para que arranques de nuevo, recomiences. Mamá, ella susurró, eso es más de lo que esperaba. Levanté la mano para silenciarla. No terminé. Intereses del 5% al año, pagado en 10 años. Acepto.
dijo ella rápidamente. Pero hay más condiciones. En los próximos 5 años, vas a trabajar para mí. Todos los sábados. Sin quejas, sin excusas. Está bien, su voz vaciló, pero asintió. Y cada vez que vengas, vas a hablarme con respeto. Nada de comentarios despectivos o condescendientes. Me vas a tratar como la madre que siempre fui, no como un estorbo. Ella respiró hondo, finalmente comprendiendo el peso de sus acciones. Sí, mamá. Quiero que escribas una carta, un pedido de disculpas completo. No para mí, sino para ti misma. Y la leas en voz alta en la próxima reunión de Navidad. Carolina palideció. Eso es humillante. ¿Humillante? Repliqué, firme. ¿Te parece humillante disculparte por humillar a tu propia madre? Ella bajó la cabeza, avergonzada. No, tienes razón. Lo haré. Al día siguiente, transferí la plata a su cuenta. Ver su alivio fue extraño. No por el gusto de ayudarla, sino porque ahora yo controlaba completamente la situación. Cuando llegó el primer sábado a trabajar, vestida con ropa sencilla, vi algo que no veía hacía años: respeto y humildad. Mamá, ¿qué necesitas que haga?, preguntó. Trabajamos codo a codo. Silencio inicial, esfuerzo físico, aprendizaje. Cada caja, cada tarea, reconstruía no solo nuestra relación, sino también su comprensión de lo que realmente importa. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo conseguiste la plata para prestarme? ¿Cómo lograste ahorrar tanto viviendo en la pobreza? Sonreí. Carolina, hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste, y muchas cosas que nunca te preocupaste por preguntar. Algún tiempo después, ella terminó de pagar su préstamo 3 años antes de lo previsto, y reconstruimos nuestra relación. Conversaciones reales, honestas, sobre errores y sobre la vida. Llegó la Navidad. Carolina leyó su carta de disculpas para toda la familia. Silencio absoluto. Lágrimas, reconocimiento, respeto. La primavera siguiente, compré mi casa definitiva. Una casa elegante, cómoda, totalmente mía. Cuando Carolina llegó para su sábado habitual, encontró la cabina vacía y mi nueva dirección. Mamá, dijo, impactada. Esta es mi casa ahora. Mi verdadera casa. ¿Entonces nunca necesitaste mi dinero?, preguntó. No. Pero te necesitaba a ti. Siempre te necesitaré, porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hija. Lágrimas corrieron por su rostro. No merezco tu bondad. Quizás no. Pero el amor de una madre no siempre se basa en lo que se merece. Y allí, en ese instante, entendí. A veces la mayor victoria no es el dinero, el poder o la riqueza. La mayor victoria es descubrir que ya tenías todo lo que necesitabas para ser feliz. Si te emocionaste con esta historia, haz clic en el próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y vuelta de tuerca como nunca la has visto. No olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte las historias más intensas e inspiradoras que preparamos para ti.